El acta de la sesión, ya la dimos por aprobada la 301, po. El acta de la sesión, ayer la dimos por ahí. Perdón. El acta de la sesión número 301 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión 300 queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de la Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto. Iniciada moción que modifica la Ley 15.231 sobre organización y atribución de los juzgados de policía local para incluir a los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para la designación de jueces en estos tribunales. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿No? Estamos ahora entrando a la orden del día, debemos continuar con la votación del gran acuerdo por el cambio constitucional. Sin embargo, no, ese fue el perite acuerdo, un gran desacuerdo. ¿Ya? Pero está nuestra subsecretaria de Evaluación Social acá, Heidi Werner, y creo que sería prudente, ya que está acá, que nos pudiera contar al menos cómo está el tema de la comisión técnica y quizás fijar plazo para que se ingresen indicaciones de los parlamentarios y del Ejecutivo y poder ver cómo vamos a seguir tramitando ese proyecto y más bien desde el punto de vista formal, digamos, partir con ella del procedimiento procesal, mejor dicho, escucharla, que nos dé una breve cuenta y que podamos tomar algunos acuerdos sobre cómo vamos a seguir con el proyecto del Servicio de Protección Especializada y después seguimos votando con el proyecto de reforma constitucional. ¿Le parece a la comisión? Subsecretaria, muy bienvenida, la subsecretaria Heidi Werner. Le ofrezco la palabra porque, como usted sabe, esta comisión está muy interesada en tratar de poder destrabar el proyecto de servicio de atención especializada de niños, niñas y adolescentes. Hay una comisión técnica y bueno, yo creo que ya debemos conocer cuáles son los resultados y ver dónde hay acuerdo, dónde no hubo acuerdo y que esto se materialice en indicaciones y que podamos ya tener claro cuál va a ser el curso a seguir con este proyecto. Muchas gracias, señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio, trajimos una carpeta que trata de resumir en qué estamos con los temas de este proyecto y que, como quizá ustedes se recuerdan, lo que se acordó hace un tiempo atrás era armar una mesa de trabajo con representantes de los asesores de los distintos diputados de esta comisión y lo que hemos preparado muy brevemente es dar cuenta de las grandes recomendaciones de ese trabajo, los avances que han habido, que si bien es cierto no están en el proyecto de protección especializada, porque efectivamente tenemos que generar las indicaciones, sí varios de esos puntos tenían que ver con otro proyecto que está en trámite, que es el de la Subsecretaría de la Niñez, que ya salió de la Comisión de Gobierno Interior y también fue aprobado por la Comisión de Hacienda y por tanto está a la espera de su votación en la sala. Pero que en ese proyecto se hicieron un conjunto de indicaciones que también tienen mucho que ver con lo que aquí se conversó. Entonces, para recordar, el agosto se aprueba en general la idea de legislar del proyecto de la generación del Servicio de Protección Especializado. Durante el mes de agosto hicimos una mesa de trabajo con asesores designados por cada uno de ustedes, en la que personalmente participé en cada una de las reuniones junto con profesionales de la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social, profesionales del Consejo Nacional de la Infancia, de SECPRES y también de la Dirección de Presupuestos. En esa mesa se reunió en 4 oportunidades para recoger cada uno de las observaciones y comentarios y posteriormente iniciamos un trabajo de discusión al interior del gobierno para poder responder adecuadamente a cada una de las preocupaciones formuladas, algunas de las cuales, como dije al inicio, fueron incorporadas en el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. ¿Cuáles son los principales observaciones y comentarios? Respecto al objeto del servicio, se observa que de acuerdo a la redacción del artículo podría entenderse que ciertas vulneraciones no pudieran ser atendidas por el Servicio de Protección Especializado. En ese sentido estamos de acuerdo y la indicación cuando se establezca el plazo que se enviaría es una indicación que recoge esto de modo que quede sumamente claro que no son solo ciertas vulneraciones, sino todas aquellas que están incorporadas en la Convención de Derechos de los Niños.
El trabajo con familia, también se observó que, de acuerdo a la redacción del articulado original que se envía a trámite, se podría entender que no se trabaja con la familia, y sino que lo que se tiende es a generar mayor institucionalización. Por tanto, nosotros nos hacemos cargo, porque tal como lo dijimos en las sesiones previas, estamos totalmente de acuerdo con lo planteado por usted en el sentido de que hay que priorizar, ¿no es cierto?, la desinstitucionalización y el trabajo con la familia, pero entendemos que la redacción no era lo suficientemente clara en ese sentido y se está trabajando en una redacción que lo deje totalmente explícito. También se hacen mejoras a la redacción de los principios propuestos, porque efectivamente habían principios que se señalaban explícitamente y otros, que también son parte, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño, no estaban siendo señalados, y por tanto ahí lo que se acuerda con los asesores es más bien una indicación que trabaje en los mismos términos que quedó en el defensor de la niñez, este aspecto a propósito también del sistema de garantías de la niñez. Por supuesto, también una discusión importante tenía que ver con el sistema de acreditación de los programas y las instituciones. Entendemos que este sistema de acreditación es tanto para los programas que se administran de forma directa como aquellos de forma delegada, y por tanto a las instituciones que administran de manera externa como el propio servicio. Lo otro que se levanta es la preocupación de la institucionalidad que asume el rol de prevención, porque la prevención, tal como lo hemos conversado, es algo más amplio que debe ser trabajado desde la Subsecretaría de la Niñez y no solo del Servicio de Protección Especializado, que sin lugar a duda también se tiene que preocupar de la prevención y promoción para la no vulneración de nuevos derechos de los niños que ya han sido vulnerados. Y también se aclaran un conjunto de inquietudes que plantearon, que en realidad eso fueron discusiones que se fueron aclarando los puntos. Y otro tema que quizá acá no está tan explícito tiene que ver con la potestad reglamentaria, que también fue uno de los temas que aquí se levantaron y donde nosotros y trabajamos así con los asesores de que es necesario tener esos reglamentos, pero entendemos que en la redacción del articulado tiene que quedar claro cuáles son los mínimos que tienen que considerar cada uno de dichos reglamentos. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido a la fecha? Además de tener claro cuáles son los puntos que hay que trabajar y que estamos trabajando en las indicaciones, es que a propósito del tema prevención se incorporaron indicaciones al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, que fueron trabajados e incorporados, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de Hacienda, y que fueron aprobadas por la Comisión de Gobierno de la Cámara de manera unánime. También la semana pasada, bueno, el diputado Andrade estaba presente, estuvimos aprobando esto en la Subsecretaría, en la Comisión de Hacienda, donde también se levantaron estos puntos de prevención y les dimos cuenta de todos los cambios que había ocurrido en este proyecto de ley. Y por tanto está ahora a espera de que pase a votación en sala la Subsecretaría, donde se incorpora, insisto, expresamente el tema de la prevención, además de la promoción de los derechos de los niños y vulneraciones. Esto es para todos los niños, distinto en el caso del Servicio de Protección Especializada, donde se va a hacer hincapié de que hay que seguir trabajando en prevención y promoción para que no existan nuevas vulneraciones a los niños que son sujetos de ese servicio. En materia de acreditación, también se elaboró una indicación, considerando las observaciones tanto de la discusión que hemos tenido aquí como la de los diputados de la Comisión de Gobierno Interior, y se incorpora expresamente la facultad de la Subsecretaría de la Niñez de fijar estándares de acreditación tanto para los programas de protección como para las instituciones que los ejecutan. Y aquí dejar bien claro que esa indicación habla de acreditación a programas tanto de administración directa como los que son delegados a terceros, y a instituciones que administran estos programas tanto del sector, si uno quiere, ONG, sociedad civil, como aquellos propios que ejecute el servicio. Eso es hasta donde estamos, señor presidente, y bueno, nuestra sugerencia es poder fijar un plazo para poder presentar las indicaciones que han sido fruto del trabajo en la mesa, y podamos continuar, por tanto, con la tramitación de este proyecto. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Cuál es el plazo con el que usted cree que puede presentar la indicación del Ejecutivo? Un par de semanas, José, pensando en
Sí, mire, ¿le parece? Estamos hoy día a 6. Que pudiese ser el día lunes 18. ¿Por qué? Porque así yo daría plazo para los... Porque hay que conocer las indicaciones del Ejecutivo para que puedan presentar las indicaciones de los parlamentarios. Y así yo daría plazo entonces hasta el día miércoles 20 a las 12 horas para indicación de los parlamentarios. Entonces tienen todo el día martes para poder trabajarla y hasta las 12 horas el miércoles, y el día miércoles empezar a votar, porque si no, ya no vamos a ver este proyecto sino hasta el otro año. Por eso, entonces que empecemos a votar el día 20. No sé si le parece. Sí, diputado Esquella. Bueno, gracias a la subsecretaria por la presentación. Mi duda es, las indicaciones que van a presentar es al final el fruto del trabajo de la mesa, y todas las que vengan ahí son el consenso de los que formaron parte, ¿no? Porque si es así, mucho espacio para presentación de indicaciones por parte de nosotros, no, yo descanso en eso, en el fondo. O sea, ahí está reflejada nuestra opinión. Salvo cosas que en la votación en particular nos vayamos dando cuenta y queramos corregir, como siempre, pero por lo mismo que no sea necesario atrasarnos más por darle plazo a los parlamentarios post presentación de las indicaciones del Ejecutivo. Yo creo que está de más. Diputado Zafirio. Sí. No sé si es posible, presidente, solicitarle al Ejecutivo que inmediatamente estén disponibles las indicaciones, las remita a cada uno de los miembros de la comisión vía correo, de tal manera que lleguemos a la sesión siguiente ya con las indicaciones en nuestro poder, con el análisis que deban hacer cada uno de nuestros asesores y podamos entrar a votar, porque es indispensable ganar tiempo, presidente. No, sí estamos todos de acuerdo, pero yo creo que es razonable lo que estoy planteando, porque aún así, para poder, si así el día lunes 18, para alcanzar siquiera a poder ver las indicaciones con los comparados y poder eventualmente, si es que hay alguna cosa menor que se pudiera presentar alguna indicación, dar hasta el día miércoles 20, estamos hablando de prácticamente 24 horas, para estudiar las indicaciones, verlas, mirar el comparado y empezar a votar el 20. No es un gran retraso, digamos, está hablando de 24 horas nomás y empezar a votar, porque lo contrario sería empezar a votar el día 19, ¿ya? Pero las indicaciones van a estar el día 18 y eso es menos de las 2 semanas que nos pidió la subsecretaria. Ella nos pidió 2 semanas y yo estoy proponiendo un plazo que es menor a las 2 semanas que nos pidió la subsecretaria. ¿Sí? Presidente, yo no sé si usted tuviera la gentileza de solicitar el acuerdo de la comisión para la propuesta que he hecho, porque es distinto llegar a la sesión y recibir las indicaciones y comenzar el análisis aquí de las indicaciones, a llegar a la sesión ya con el análisis de las indicaciones hechas, aunque sea 24 horas antes. La votación se hace mucho más expedita cuando leemos antes las indicaciones. Señor diputado, lo que pasa es que yo creo que no es en absoluto contradictorio, porque cuando estamos hablando del día lunes 18 que lleguen y se remitan de inmediato, obviamente, por correo electrónico, justamente para que podamos tenerlas estudiadas antes. Entonces, el día lunes 18 no hay sesión, por eso que está el lunes 18 el plazo para que lleguen, para que se remitan las indicaciones, obviamente por correo electrónico a todos los diputados, y que el día martes ya lo que tenemos que discutir es lo siguiente: o empezamos a votar el mismo día martes 19, o empezamos a votar el miércoles 20 para que exista algo más de plazo para poder verlo. O sea, lo único que tenemos de diferencia, lo demás estamos todos de acuerdo, entiendo yo. ¿Ya? Y eso no tengo ningún problema. Si estáis de acuerdo, va a hacerlo el 19, lo hacemos el 19. Presidente, no quiero entrar en polémica, pero por su intermedio, consultar a la señora subsecretaria si es posible contar antes del 18. Antes del 18 con las indicaciones por correo. Estoy preguntando eso. Tú dices preliminarmente. El día viernes anterior, el día jueves anterior, a lo mejor... ¿Es posible contar con eso, subsecretaria? Sí, que esté formalmente presentada. Antes del 17 nada. Como el 17 en la tarde, no sé. Como a la... Tipo 5:30, cuando cierren la mesa. Que algunos no las van a ver en el canto y otros en el colgorio. Entonces, no te la van a enviar. Subsecretaria.
A ver, dos preguntas siento que hay. Una es, efectivamente, en el espíritu que nosotros estamos trabajando, es en poder generar indicaciones respecto a todos los temas que tenemos acuerdo. Hay otros que a lo mejor no vamos a tener completos acuerdos, pero sí entendemos que es una preocupación que requiere hacerse cargo en una indicación, y entiendo que parte de la discusión en particular es justamente después ver si es que existe alguna divergencia respecto de esas indicaciones, pero nuestro espíritu está redactar indicaciones en el ámbito de que estamos todos de acuerdo a partir de lo que sus asesores nos convocaron. Respecto de entregarlas antes del 18, bueno, yo le había sugerido si podía ser 2 semanas, en realidad ya son 2 días menos, creemos que puede ser un poco complicado comprometernos antes, pero obviamente si las tenemos antes, siempre las podemos enviar. Sí, entonces, el acuerdo sería que el Ejecutivo... No, a ver, siendo realista, el día lunes 18... el compromiso del Ejecutivo es ingresar las indicaciones el día lunes 18, que se remitan de inmediato, ¿no es cierto?, vía correo electrónico por parte de la Secretaría a todos los diputados miembros de la comisión. Y entonces hay 2 opciones: o empezamos a verlo el mismo día 19, ¿ya?, o damos el 19 para poder analizarlas, verlas, etcétera, y que el día 20 empecemos a votar. No sé, 19... La diferencia es que todos los escenarios son... No, es que si no nos corremos una semana. Por eso sí. Presidente, que solamente era para poder dar plazo, porque para poder justamente para poder verla, porque es el día lunes 18, yo no tengo ningún problema. Tendríamos que poner plazo para indicaciones, eso sí, entonces, sin perjuicio de poder ir, como todos lo hemos visto, viendo algunas durante la tramitación, para el día martes 19 a las 12 horas para que alcancen a estar en el comparado para la votación. Diputado Zafir y después diputado Coloma. ¿No? Que me ha pedido la palabra. Está bien así. Diputado Coloma. Presidente, es que yo veo complejo que, independiente cuál sea el resultado del domingo 17, que le salgan temprano las indicaciones por parte del Ejecutivo. Evidentemente va a ser complejo por la fecha. Eso va a significar que salgan con suerte a última hora. Entonces no vamos a tener tiempo para el martes 12. Yo comparto la indicación de poder darnos hasta el miércoles a las 12 y empezamos a votar el mismo miércoles. Es un día de diferencia, al final no es tanto. Bueno, si le parece a la comisión, entonces, ¿ya?, que nos demos plazo hasta el día miércoles a las 12 para las indicaciones, y el miércoles 20 y el miércoles 20 empezamos a votar este proyecto. ¿Le parece a la comisión? Sí, podemos acordar. ¿Cuántos artículos eran? Ya ni me acuerdo. ¿Alcanzaremos en un par de sesiones? Sí. ¿Alcanzamos a aprobarlo antes de salir? Podríamos acordar de que ese día miércoles excepcionalmente podamos, en vez de sesionar hasta las 5, sesionar hasta las 6. No, porque si no... ¿Día miércoles? Yo tengo comisión de seguridad ciudadana. Bueno. ¿Da para una sesión? ¿Cuántos artículos eran? No, yo tengo comisión. Bueno, entonces, hasta las 5 nada más, hasta la hora de término. Perfecto. Igual van a ser 2 sesiones. Buscamos reemplazo. Deja la cita con hay que hacer el esfuerzo. ¿Ah? Lo que no hay acuerdo. Más tarde. Vamos a ver cómo viene la indicación, a ver si es que logramos acordar ese día. Hasta total despacho va a ser difícil, ¿no? ¿O lo hacemos hasta total despacho? Sí, no. ¿Ah? Bueno, sí, eso nos obliga a ponerle bueno. Claro. Pero eso depende de la urgencia que lo ponga. Además, presidente, que si pase para el próximo Pues tratemos de hacerlo hasta total despacho ese día. ¿Les parece, no? Hasta total despacho, por último, vemos reemplazo. ¿Les parece? Claro. Así se acuerda, hasta total despacho el miércoles 20. Perfecto, acordado. Sí, así es. Así es. Muchas gracias, su secretaria. Yo me cambio la oposición. Vamos a suspender por un minuto para despedir a su secretaria y después continuamos con el gran acuerdo de la reforma constitucional.
sesión. Corresponde continuar la discusión particular de la moción que perfecciona la regulación contenida en los capítulos 1 a 8 en las materias que indica, boletín 11.342-07. Obviamente que son los capítulos de la Constitución Política. Le ofrezco la palabra al señor secretario. Quedamos en que nos iban a hacer una propuesta en relación a las causales de acusación constitucional respecto a los gobernadores regionales. Y la Secretaría quedó con el trabajo de ayudarnos en eso, en cumplimiento de sus compromisos de campaña como secretario jefe de comisiones. Presidente, tenemos dos temas pendientes. Uno es las causales de acusación constitucional respecto de los gobernadores provinciales. Y el otro tema es sobre las formas de reemplazo de las vacantes de diputados y senadores, o sea, el Congreso Nacional. Sobre ese segundo punto, es más bien una definición de carácter político, establecer cuáles son los mecanismos de reemplazo que pudieran corresponder. ¿Esa definición la tomamos nosotros? No, una definición. Disculpe, señor secretario, yo entiendo, el acuerdo, según yo recuerdo, fue que íbamos a buscar el sistema de los concejales para los casos de los diputados, ¿no es cierto? Y en los casos de los independientes iba a haber elección complementaria. Eso fue lo que acordamos y que íbamos a buscar esa redacción del mecanismo de reemplazo que existe para los concejales. Pues sí. ¿Ah? ¿Así fue, te acuerdas? A ver, los tres mecanismos que pueden ser son la definición, que el reemplazo sea definido por un órgano, que es la situación muy similar a la actual. La segunda es la de la realización de elecciones complementarias. Y finalmente la tercera sería acudir a los resultados electorales de aquel que generó la vacante, que sería un sistema previo al actual. El tema es definir cuál es el mecanismo que ustedes estiman conveniente para nosotros buscar la reacción. El es el tercero. Sí. Vamos a ver. El mismo, creo. El presidente. Diputado Monk. Diputado Monkever. Muy breve. Lo que pasa es que, escuchando al secretario, yo creo que lo que corresponde, que de alguna manera había quedado resuelto, pero a lo mejor no se tomó el acuerdo, y eso es lo que deberíamos resolver hoy día, es el sistema de reemplazo. Y entiendo que hubo como un suerte de entendimiento o de consenso en la lógica de que corriera la lista, que es igual que los concejales y los consejeros regionales. Lo único que estaba pendiente era ver qué pasaba, por ejemplo, con los independientes. Claro, y ahí estábamos, si había elección complementaria o simplemente quedaba trancado y no se producía el reemplazo. Pero entiendo que hubo un acuerdo que respecto de los diputados elegidos en pacto, presentados por partidos políticos, ya sea como militantes o independientes, correr a la lista. Lo único que tenemos que resolver ahí, si corre la lista, no está bien, eso es. Porque el sistema de concejal y de core permite subpacto, el sistema de diputados no permite subpacto. Entonces, si corre la lista, pasa para el partido siguiente, nomás, el que tenga más votaciones. Exactamente. Con otro partido. Claro, lo que pasa es que puede darse que algún partido haya escogido el total de sus candidatos que llevó. Entonces, si falla alguno de esos, pasa al siguiente del partido del pacto. Exactamente. Eso es. Del partido del pacto. Porque si un partido elige todos los candidatos que llevó y alguno de esos se cae, el reemplazo debería ser de la lista del partido que se asoció con y que hizo pacto, o sea, que hizo coalición. Diputado Esquella. Puede haber más de un partido. Y en ese caso primero habría que estar a la votación del partido, y una vez que se define cuál fue el segundo partido con mayor votación, la mayor votación. Eso es. El sistema lo tuvimos vigente después de la reforma constitucional del 89. Duró un poco esto del reemplazo, digamos, con el compañero de lista. El senador Otero, en su minuto, reemplazó a Jaime Guzmán por esa lógica. ¿Sí? Sí, claro. Al del mismo partido. Ustedes tienen dos casos. Claro, nosotros tenemos dos casos de 28 distritos de haber elegido la lista completa. Perfecto. Entonces, tenemos el acuerdo. Entonces, perfecto. Yo entendí que esa era
el acuerdo que teníamos. ¿Lo podemos ratificar como un acuerdo para que se pueda redactar en esos términos? ¿Si le parece a la comisión? Acordado. ¿Qué vamos a hacer con los independientes? Mi estimado amigo Zafirio. El caso de René. El pacto está cubierto. Presidente. Pero ¿qué ocurre con los core y los concejales? Entiendo que los que van por fuera no se reeligen, no se reemplazan. De hecho, al tratarse de un tema político, si quiere, porque no sé si corresponde encargarse a la Secretaría, si quiere lo redactamos por mientras nosotros, aprovechando la presencia del profesor Pavé. Presidente, Diputado Rincón. pero sobre la base que, porque el colega Monkever está inquieto con el tema, sobre la base de que los independientes, obviamente, elección complementaria, si no hay cómo aplicar esa fórmula a los independientes, salvo que el independiente esté pactado, pero en ese caso aplica la fórmula de la lista, en el pacto, en la lista, el subpacto en el que estuviera, obviamente primero el subpacto en el que está, posteriormente el pacto de la lista. Pero el independiente puro que va solo, obviamente es elección complementaria. El único no puede, porque lo contrario implica dejar vacante el cargo, y eso no corresponde, altera los quórum, ¿ya? Lo que sí no puede ser cualquier elección, me refiero, no puede ser en cualquier tiempo. Es cierto. No tendría lógica que yo convoque a elección, por ejemplo, meses los antes. últimos 6 meses. Los últimos 6 meses cuando en el fondo estoy convocando una elección que se está dando en paralelo de la renovación natural. Obvio, entonces tiene que... El último plazo, año debería no ser... los 6 meses de todas maneras, ahora si es el último año a lo mejor también, pero por lo menos los últimos 6 meses no puede ser, a lo mejor el último año, pero considerarlo, por favor. No, pero a mí me parece que podría ser elección complementaria, y si es que esta vacante se produce hasta el último año, que ahí no se reemplaza, se reemplazará la elección parlamentaria siguiente, y que para los efectos del quórum no se contabilizará ese cupo. Yo creo que es lo más razonable. Sí, pero el presidente tiene mecanismos de... Está el presidente del Senado, entonces la Cámara de Diputados. Sí, claro, por eso. Pero acá como no hay, démosle un año. ¿Le parece o no? ¿Un año? No. Que en el caso de los independientes fuera de pacto, elección complementaria. Si es que la vacante se produce dentro de los 12 meses anteriores a una elección, ¿ya? Entonces no se realiza la elección complementaria, sino que efectivamente se queda vacante el cupo y no se contabiliza para los efectos de los quórum. ¿Ah? Ese es el acuerdo. ¿Qué hoja está? ¿Qué página era, secretario? Eso después se redacta, después lo votamos una que esté redactada, no hay problema. Vamos ahora a ver el tema de la acusación constitucional. De gobernadora regional. Presidente, el tema era definir en qué causales iban a ser acusados. Hay una minuta que nosotros agrupamos, de acuerdo a la causal, cuáles son las autoridades que son susceptibles de ser acusadas constitucionalmente. Entonces, por ejemplo, comprometido gravemente el honor a la seguridad de la nación, está el presidente de la República, ministros de Estado, generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a la Fuerza de la Defensa Nacional. Entonces, la idea es definir en qué causales vamos a incluir a los gobernadores provinciales. ¿A los gobernadores regionales? Gobernadores regionales. ¿Es la misma que están los delegados? Presidente, eso también había quedado resuelto. Sí, quedó resuelto que las causales que se le aplican a los ministros de Estado y a los delegados regionales se traspasan todos a la letra B, si no me equivoco. Y dejamos los gobernadores regionales en la nueva letra D. No, en la nueva letra E. Los ministros presidentes están en el artículo 52, número 2, letra B. Y los delegados están en el mismo, pero letra E. Lo que habíamos resuelto era sacar los delegados presidenciales regionales
y los provinciales y pasarlos a la causal de ministros de Estado, a la letra B. Y dejando en la letra E exclusivamente a los nuevos gobernadores regionales. Eso es lo que habíamos avanzado, no sé si acordado, pero es lo que habíamos avanzado. La propuesta era sacarlos a todos. Yo recuerdo perfectamente que estábamos colocando más exigencia a los gobernadores regionales, delegados provinciales, que a los ministros de Estado, y lo estábamos equiparando con la situación de los presidentes de la República. Y eso fue efectivamente lo que acordamos que había que modificar. ¿Ya? Todo discutible. Diputado Esquella. Estaba recién buscando acá el material para introducirme en la discusión. Hoy día, actualmente, en la Constitución, en la letra E, están los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, ¿no? Ajá. Y no se encuentran los gobernadores regionales individualizados en alguna de las letras, es decir, en teoría no serían acusables, este es un error que tuvo esa modificación, pero sí se encuentran considerados para efectos del quórum, que se equiparan al presidente de la República. Yo creo que eso no es un error. O sea, el error fue excluir, no considerar dentro de una de las letras, pero el equipararlo al presidente de la República, siendo la principal autoridad de la región, elegida por todos los ciudadanos de esa región, yo creo que fue una señal de... No me acuerdo quién la habrá querido dar, pero al final del día pasó por todo el Congreso y yo creo que es correcta. Diputado Esquella, una que usted tiene razón, respecto de los quórum. ¿Quórum alto para quién? Para los acusables que son elegidos democráticamente. El presidente de la República, así como el gobernador regional, por ser elegidos democráticamente requieren un quórum más alto. Y en eso no es un error, estamos todos de acuerdo en que se requiere un quórum más alto. Ya, lo que en eso creo que estamos todos contestes, que por ser autoridades cuyo origen, digamos, es la soberanía popular directa, ¿ya? El tema es cuál es la causal, ¿ya? Si además de aplicar el mismo quórum, le vamos a exigir, digamos, solo las mismas causales que para el presidente de la República a los gobernadores regionales, ¿ya? O le vamos a exigir causales distintas, ¿ya? Eso es. Y estoy hablando también respecto de los delegados presidenciales, porque ¿qué es lo que ocurre? Si lo incorporamos, aquí hay que modificar también la letra E, porque en la letra E, a los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales, ¿ya? Se le establecen causales más exigentes para la acusación constitucional que respecto a los ministros de Estado. Por eso nosotros pedimos que se hiciera un ordenamiento un poco más general. O sea, no es solo lo que hacemos con los gobernadores regionales, sino que también cuáles van a ser las causales de acusación en relación a los delegados presidenciales provinciales y regionales. Porque tal como está así hoy día la Constitución, para el delegado presidencial es más difícil acusarlo desde el punto de vista de las causales que el ministro de Estado. Cheroni y después diputado Esquella. Cuando uno lee la Constitución, yo creo que teniendo en cuenta, diríamos, el significado de un gobernador regional, yo considero, no sé si ahí me perdí un poco, que debería ser las mismas causales del ministro de Estado. O sea, en el fondo, que está, diríamos, en el aspecto de comprometer gravemente el honor a la seguridad de la nación, infringir la Constitución o las leyes, haber dejado esto sin ejecución, y lo de delito de traición, concursión, malversación de fondos públicos y soborno. Por el tipo de cargo y las materias que tiene que el gobernador regional manejar, yo creo que perfectamente caben en un ministro de Estado. Yo creo que ahí deberían estar, en mi opinión, ¿no? Diputado Esquella. No, era para ver si teníamos sintonía en qué es más grave que otro. Obviamente las abiertas son las graves, la infringir la Constitución, infringir las leyes, a mi juicio son las más graves, junto al notable Abandono de Deberes. Y si uno va a la historia reciente, las que han sido recogidas son precisamente, corríjame alguien que maneje mejor las estadísticas, digamos, pero las de ministros de Estado y notable abandono de deberes para los miembros de los tribunales superiores. Y en primer lugar los ministros de Estado. Yo también me inclino por incluirlas en esa categoría, ministros de Estado. Y bueno, y algo que también es una opción, es hacer una letra adicional. Pero no, perfectamente podríamos fabricar una...
Pero las causales son más exigentes que las del ministro de Estado. Claro. No, entonces no innovarían en las de ministros de Estado, quizás. Yo, si le parece, yo lo que haría en la letra B, que era incorporar a los ministros de Estado, a los gobernadores regionales, delegados presidenciales, provinciales y regionales. ¿Ya? Con eso... Es que los provinciales están, pues, es que, presidente, acordar eliminar los provinciales. Es que hay que ver, yo me tomé la palabra, pero hay Por que eso, ver las yo la doy, causales. Lo que no pasa hay es que problema. los ministros de Estado, si equiparamos las causales, las primeras son por haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación. Yo no veo un delegado provincial comprometiendo gravemente el honor de la nación o la seguridad de la nación, un gobernador actual. Eso es. Debe ser muy creativo. Claro, o sea, yo creo que por eso las causales de la letra E están más orientadas a los delegados presidenciales, regionales y provinciales, porque dicen relación con el ejercicio de su cargo, que infrinjan la Constitución por delito de traición, de sedición, malversación de fondos públicos y concusión. Entonces, Gobernadores con ministros está bien. los gobernadores con ministros está bien porque pueden caer en alguna de esas causales. Ahora, lo que sí está de acuerdo usted, presidente, que en la letra E a lo mejor habría que hacer más fácil la acusación contra los delegados, porque, como usted bien dice, es más complejo obtenerla, y es más fácil la de los ministros y la de los gobernadores. No sé. Lo que pasa es lo siguiente, sí, en general son bien similares. Mire, lo que ocurre es que la letra E, cuando se incorporó, se hizo por infracción a la Constitución, no a las leyes, solo infracción a la Constitución, y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. En cambio, los ministros de Estado, además, está el tema de comprometer gravemente el honor a la seguridad de la nación, que perfectamente lo podría hacer un gobernador o un delegado presidencial, ¿ya? Recuerden que van a seguir manteniendo el tema del orden público en sus manos, entre otras cosas, por el tema de la seguridad de la nación. Van a seguir sí, pues. No, sí. Luego, por infringir la Constitución, esa causal está, pero para los ministros de Estado o las leyes, diputado, dice, para los ministros de Estado dice la Constitución o las leyes, o haber dejado esta sin ejecución. Es decir, para el ministro de Estado es acusable si es que ha infringido la Constitución o las leyes, o haber dejado estas, es decir, las leyes sin ejecución. En cambio, para el delegado regional o delegado provincial, no se podría acusar por haber infringido las leyes o haber dejado estas sin ejecución. Por lo tanto, es más fácil, tal como está hoy día la Carta Fundamental, es más fácil acusar constitucionalmente a un ministro que a un delegado provincial. Y eso a mí me parece una anomalía que hay que corregir. Claro, los primeros tienen el respaldo soberano popular. Lo que yo propongo, hay dos formas de corregirlo a mi juicio. Una es dejarlo en la misma letra E, incorporar también ahí a los gobernadores regionales, en la letra E, pero incorporando la frase donde dice infracción a la Constitución o las leyes, o haber dejado esta sin ejecución, y ahí continuar con los delitos, ¿ya? Y ahí continuar con los delitos, o sea, incluir como causal de acusación, tanto para los delegados presidenciales, tanto regionales como provinciales, como para el gobernador regional, la infracción legal, o haber dejado las leyes sin ejecución, al igual que los ministros de Estado. Es la letra E, ¿ya? Es la letra E, y además con eso queda a salvo el tema del quórum, ¿no es cierto?, que está en el inciso final, ¿no? No, en el penúltimo. Penúltimo, perdón, en el penúltimo. No sé si les parece. Sí, suena bien. Para no tocar la E, que ya se creó la letra E. Presidente. Sí. Lo que pasa es que si estamos haciendo tantas modificaciones en este gran acuerdo, el tocar o no tocar una letra con todo afecto pasa a ser poco relevante. Yo creo que lo primero es que nosotros acordáramos un ordenamiento que tuviera lógica, porque estamos dejando un pupurrí, porque cada modificación que se le hace a la Constitución pierde hasta lógica esto. Tiene que haber un rango de jerarquía en la numeración de las letras y un marco de distinción entre ámbitos de ejercicio de autoridad en el país o en la República, si quiere hablar en forma más musculosa, dice el colega. Ampulosa, no había escuchado esa palabra, ampulosa.
¿sí? Vamos a verificar en el diccionario, ¿ya? Por lo tanto, el Ejecutivo encabezado por la más alta magistratura obviamente debe estar en la letra A y separado. Los ministros de Estado, que son sus colaboradores designados, no electos por voto popular, ameritan una letra propia. No hay soberanía popular mandatada que no sea la expresión a través de la designación del presidente de la República, ¿ya? El Poder Judicial es otro ámbito, ¿ya? Con todo respeto, los generales y almirantes deben estar en la última de las letras si queremos manifestar en cada uno de los acápites constitucionales la subordinación del poder militar al poder civil, de mínima lógica, ¿ya? Y obviamente lo que se ha ido creando tiene que tener un ordenamiento que vaya en consonancia con ello, ¿ya? No creo que los gobernadores provinciales delegados provinciales, en el entendido de lo que hasta ahora sé o sabemos todos, que es la diferencia con el delegado regional, que va a tener una jerarquía mayor. Por algo existe este delegado regional y nos vamos con puros delegados provinciales. Salvo que yo tuviera me faltara información sobre el particular. Pero si efectivamente existe una jerarquía mayor del delegado regional, debiera estar radicado en el delegado regional. Si no es así, me allano también a la propuesta que usted señala de meter a los delegados provinciales. Pero a lo menos con... Ya que yo no lo tenía tan claro, los delegados... Se reemplazó los intendentes por los delegados. Ya, pero en ambas diferencias, regionales y provinciales. Ambos está lo que estamos proponiendo, que lo que propone la moción, en el fondo, es incorporar a los gobernadores regionales, que son los electos popularmente. Obvio, y eso es que hay que incorporarlo. Hay que incorporarlo, pero además lo que proponemos es simplemente ampliar las causales, para que sean... De acuerdo, pero con un ordenamiento que sea más armónico. Es mi personal planteamiento. Entonces, lo de dejar ese aspecto igual que los ministros, ¿no? La idea es que no quede... Que no tiene ese aspecto. ¿En qué página? ¿No te desafío? ¿Qué página está la acusación? ¿Tú los agregarías en la E, agregando infracción a la Constitución y a las leyes a la CIN? Así es. Vaya. Eliminaría el pero Y no tocaría la E. Entonces, por eso me... No, es que no eliminaría la letra E, porque la otra era incorporarlas en la B, ya. y eliminar la letra E. Pero lo que dice el diputado Rincón es que... vamos a suspender por 3 minutos. Lo que dice el diputado... Se reanuda la sesión y se acuerda la modificación de incorporar en la letra E a los gobernadores regionales e incorporar la infracción a la ley o haber dejado las leyes sin ejecución también como causales para las autoridades que están en aquel literal. Así se acuerda. Así es, sí, todos los gobernadores. Ya, ahora lo vamos a dejar ahora. Diputado Rincón. En este gran acuerdo, presidente, no vamos a incluir a los fiscales, porque si estamos reformando la Constitución en una causal tan importante, y hay altas magistraturas ya consideradas desde antaño en esto, hasta el Contralor General de la República, si mal no recuerdo, corríjame al tiro si estoy equivocado, pero yo estoy seguro que está, hasta el Contralor. No me corrigieron, así que significa que está bien. Está, ya. Bueno, yo creo que debiéramos... Sí. Está, ¿no es cierto? Sí, pues ves. Sí. Sí. Hasta el Contralor General de la República. Entonces, no me... Consciente que hay un mecanismo de remoción, pero yo creo que debiéramos verlo en este gran acuerdo, lo planteo. Diputado Soto primero, después el diputado Chileno. Presidente, mire, dentro de todas las autoridades que aquí se mencionan susceptibles de ser acusadas constitucionalmente, la mayoría de ellas son administrativas, que dependen básicamente de la autoridad del presidente de la República. Ahí está toda la línea de delegados provinciales, regionales, los ministros, y ellos obviamente no tienen inamovilidad en el cargo. Pero si alguien tiene inamovilidad, por lo menos por el periodo en que han sido elegidos, son los gobernadores regionales.
los gobernadores regionales además son gobiernos regionales, no son entidades de administración. Entonces la posibilidad de que ellos, por así decirlo, rompan la esfera de su competencia es bastante más alta que la haga la autoridad administrativa. Por lo menos en los países que son federales así ocurre, donde muchas veces marchan los gobernadores regionales a la capital pidiendo más atribuciones o se declaran independencia, como ocurre en Europa. O los gobernadores de países de regiones limítrofes también adoptan acuerdos que a veces van en contra de la línea de seguridad exterior del país. Yo creo que la mayor exigencia en cuanto a, o más bien la responsabilidad más importante deberá estar relacionada con los gobernadores regionales por esas razones. Y creo yo que debiera incluirse al menos la primera causal de comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación. Porque ellos, si bien no es una hipótesis normal, pero por lo menos los de regiones que limitan con países cercanos, sin duda pueden incurrir en este tipo de atribuciones. Lo han hecho intendentes en algunas ocasiones, o alcaldes. ¿Ah? Bueno, alta tradición, pero yo diría que es más relevante colocar esta causal para los gobernadores regionales que para los ministros de Estado, que dependen de los presidentes. Porque la posibilidad de que un ministro vaya en contra de los lineamientos del gobierno es bien difícil. Por eso me atrevería a sugerir, presidente, que agregáramos la primera causal, que no sé por qué fue excluida. O sea, usted lo que propone es volverlo a la vez. No, yo no sé, podría mencionarse expresamente, no No, estoy hablando de cambio, no, colocar la causal. Sí, lo que pasa es que yo entiendo la postura del diputado Soto, pero creo que la hipótesis podría estar en el tema de la infracción a la Constitución, obviamente, podrían estar igual contemplados ahí, y a la ley, y también por los delitos de traición. O sea, yo creo que claramente por ahí yo diría que podríamos de todas maneras acusarlo en la hipótesis que él ha planteado, ya sin perjuicio, digamos, de que ellos, como no representan ya a la nación, no la representan a la nación. ¿Ya? Lo que pasa es que el presidente de la República sí lo representa, y los ministros de Estado sí también pueden representarla. Me refiero al ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, entonces, ya, el ministro de Defensa. Entonces creo que por eso que tiene una explicación la causal de comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación. Para las hipótesis que ha planteado el diputado Soto, creo que con las causales que están en la letra E y con la incorporación que se ha hecho están suficientemente cubiertas. De hecho, son menos exigentes que la otra. A mí me parece que en este caso el que puede lo más puede lo menos. Yo considero que la hipótesis de mayor probabilidad de vulneración de estas competencias tiene que ver con los gobernadores regionales, porque son gobiernos, no son administración. Y por lo tanto ellos se deben a sus votantes y a las necesidades de sus regiones, que pueden encontrar a veces colisión con los lineamientos de los gobiernos nacionales. Eso ocurre en muchas partes. Y nosotros estamos creando recién este cargo de gobernadores regionales. No existe certeza de que ellos se vayan a comportar precisamente como delegados de la administración nacional, ni mucho menos. Perfectamente un gobierno nacional, un gobierno regional, un gobernador regional puede buscar tener mayores atribuciones, mayor presupuesto, mayores competencias, precisamente vulnerando todos estos límites. O sea, la propuesta para someterla a votación al tiro es incorporar en la letra E también la causal de comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación. ¿Eso es? Sí, para los gobernadores. Sí. Para los gobernadores. Ya, para los gobernadores. Ya. En votación, y después vemos cómo la incorporamos a la redacción. En votación. Votemos. Que son cargos que no se han creado, pero yo creo que hay que tener resguardo, porque son gobiernos. Sí. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Ya. La votación. Mira. Está rechazada la propuesta. Rechazada la propuesta. Diputado Cheroni. Voté a favor yo. No está ahí. Estamos dando vuelta.
No sé, pero no, el de Cerrone, no, el de Están Guillermo marcados los está. votos, están marcados los votos. Guillermo Están está. marcados los votos. Mano arriba. El de Guillermo está. Sí, no, sí, puesto ahí. Está puesto ahí. Creo que parece. El tuyo está, Guillermo. Falta el tuyo. Ya se suma el voto favorable del diputado Rincón, ¿no es cierto? Tenemos 4 afirmativos, 3 negativos, 3 abstenciones, se rechaza. Ya, sobre el tema de los fiscales. Sobre el tema de los fiscales, que he señalado, si estamos. Incorporarla en la letra C. Es la de los magistrados, porque Por ahí lo usted tanto, tiene no. al contralor, ahí tiene al contralor, y por lo tanto sería la letra más apropiada. Y regional, sí. Sí. No, si también goza de autonomía el contralor y también goza de autonomía el CERVEL. Presidente, Diputado presidente, la verdad de las cosas es que estoy de acuerdo con que los fiscales deberían estar dentro de las causales de acusación, pero el tema es que vamos a tener que arreglar otras disposiciones después, porque en el fondo, por ejemplo, el fiscal nacional y regional solo pueden ser removidos, dice el 89, por la Corte Suprema, requerimiento del Presidente de la República, la Cámara de Diputados, 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo. Entonces, ¿qué voy yo? De que en definitiva tendríamos que hacer una modificación al 89 si incorporamos acá la acusación constitucional, porque como consecuencia de la acusación constitucional ¿cómo se llama? Pierden el cargo aquellos que son acusados en la medida en que se hace un juicio político, y acá tendríamos que combinarlo con lo otro, ¿se fija? ¿Ah? A mí lo que me parece que, del punto de vista de la armonía de nuestras normas, hoy día ya es más fácil generar o abrir al menos un expediente de remoción del fiscal nacional, del Ministerio Público, que del fiscal nacional económico. ¿Ya? Cuando modificamos el decreto de ley 211, la verdad es que generamos un sistema de inamovilidad donde es mucho más difícil, ¿no es cierto?, poder remover al fiscal nacional económico, es a requerimiento del presidente de la República o del ministro de Economía a la Corte Suprema. Lo mismo acá, pero ya no lo pueden hacer los diputados, sino que puede ser solo el presidente de la República o el ministro de Economía. Y también para los consejeros del CERVEL. ¿Se acuerdan que también generaba un mecanismo de remoción, ya, que era 1/3 de la Cámara, algo así? Era mucho más exigente que los 10 diputados. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que pasa es que lo que ocurre es lo siguiente. Ha ocurrido, solo quiero decir que ha ocurrido con fiscales regionales. ¿Ya? O sea, hay casos de remoción de fiscales regionales. ¿No? Y de remoción, sí. Sí, claro. Así es. Sí. Así es. ¿Ya? Hay casos. ¿Ya? Entonces, oye, entonces lo que tenemos que tomar es esa decisión ahora. A mí me parece, sinceramente, que es un tema que hay que analizar bien, porque como el que tiene el monopolio de la persecución penal, que el poder político pueda destituirlo a través de un juicio político, ¿ya?, donde no interviene el poder judicial, como en el caso que está actualmente en la Constitución, tiene sus complejidades. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está la teoría de los pesos y los contrapesos. Claro. Especialmente con el monopolio que tienen. Claro. El poder político tiene alguna... Bueno, vamos a someter a votación la propuesta de incorporarlo en la letra C, y si es que se aprueba, hay que eliminar, ¿no es cierto?, el procedimiento de remoción actual de la Constitución. Hay que modificarlo. suscribe la indicación? El diputado Rincón la suscribe. En votación. En votación. Incorporar a los fiscales al fiscal nacional o regional. Quedó en el informe, Ricardo Rincón en el informe se va a quedar constancia. La propuesta de Rincón. Estoy en contra de la propuesta de Rincón. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? Pero si uno vota, le pincha el teléfono. Hagamos este diálogo sin micrófono. ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación.
Habría que armonizar toda la legislación. Faltan votos. A Leonardo Soto. Ahí falta. Hay alguien que no votó. Oye, quería ir mal, Leonardo, quería ir mal. Algo pasa aquí. Falta Andrade. No, si voté. Adrián pasa piola Andrade. ¿A favor o en contra? Igual que ayer Andrade votó a favor de los 2/3 y habló en contra. No votaron los Andrade. diputados. Perdón. Presidente, faltan los diputados Andrade y Ceroni. Yo respaldo al gobierno a pesar de estar en contra de mi- Andrade y Ceroni. La Secretaría requiere, la Secretaría requiere el voto. Ya. Se agrega el voto favorable del diputado Ceroni. El diputado Andrade También. a favor. 9-1. Está aprobada la indicación, Esto presidente. no le afecta que puedan hacer clases, ¿no? No. Entonces nos lleva cigarrillo. Está aprobada, presidente. Corresponde, presidente. Nos lleva, tú le llevas cigarrillo. Yo los voy a visitar. Diputado Rincón. Corresponde a la luz de la lógica y de lo planteado por el colega Esquelia al principio, que evidentemente veamos cómo vamos a conjugar con el artículo 80 y tanto, que es el que dice relación con la hoy remoción, porque establece distintas fuentes de remoción. La Cámara, de hecho, es activa, de acuerdo a la Constitución, no hemos hecho tanta diferencia. La acusación constitucional, obviamente, es de la Cámara, si me sigue el colega Cheroni, que está tan bullicioso. Si me sigue el colega Cheroni, la Cámara tiene hoy día la posibilidad de requerir la remoción, ¿ya? Tanto en el concepto de mayoría como de minoría, por eso se establece la Cámara, o no sé, son 10, 15, me perdí, 10. Eso para salvaguardar el derecho de la minoría de hacer el mismo requerimiento, obviamente, no, es el sentido siempre de esa norma constitucional. Pero además lo tiene la Corte Suprema, y además lo tiene el Presidente de la República. Entonces, bueno, para que analicemos cómo lo vamos a conjugar, presidente. No tengo. Yo creo que tengo una propuesta. Lo primero, que al artículo 89 hay que eliminar solo, porque ya habrían dos mecanismos de remoción, ¿no es cierto? Este y la acusación constitucional. Luego, hay tres causales. Hay tres causales del artículo 89, que son por incapacidad, que hay que mantenerla con este mecanismo, porque la acusación constitucional no se puede interponer por incapacidad, y por lo tanto, mal comportamiento, que tiene que ver con cuestiones que no dicen relación con el ejercicio mismo del cargo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, debe que mantenerse. Y el negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, que sería el notable abandono de deberes, eso sería a través de la acusación constitucional. Entonces, en el artículo 89 tendríamos que eliminar el solo y dejar por incapacidad o mal comportamiento, y ahí, ¿no es cierto? Cámara de Diputados, entonces, para hacerlo consistente con lo que usted está planteando. No, po. Sí, no, po. igual. No, pues. Mantener la Cámara por esa causal, o sea, que este sería el mecanismo de remoción por incapacidad o mal comportamiento, y respecto de la negligencia o notable abandono de deberes sería la acusación constitucional. Sí, pero, presidente. Exacto. Presidente, tiene razón. Es que yo he planteado que no esté la Cámara por una lógica, porque la Cámara, al hacer acusación constitucional, todos sabemos el ámbito que tiene de la acusación constitucional. El ámbito que usted señala no es el propio de la acusación constitucional. No lo pide. De hecho, la Cámara de Diputados no interviene ni siquiera en el nombramiento de los fiscales. La Corte Suprema interviene en el nombramiento de los fiscales. Es lógico que tenga un ámbito de remoción. El Senado también, pero los que gatillan ese procedimiento son la Corte Suprema y el presidente o presidenta de la República. ¿Ya? El Senado es un refrendador de alguna alternativa que se le coloca a su decisión en un sí o en un no, ¿ya? Pero no es ente fiscalizador, por lo tanto mal podría tener alguna atribución en ese ámbito. De hecho, nombra autoridades, no las investiga ni las... Entonces yo creo que, conjugando lo que usted ha dicho, perfecto, pero sacando a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados va a tener su mecanismo, para su especial razón y motivo, que ya lo hemos dicho. Sí. A ver, diputado Zafirio. Muy breve, presidente. Yo creo que el 89 con la eliminación de la expresión solo queda bien. ¿Sabe por qué? Porque el 89 dice que el fiscal nacional y los fiscales regionales podrán ser removidos. Podrán ser removidos por la Corte Suprema, ¿no es cierto? O sea, quien toma la decisión de la remoción es exclusivamente la Corte Suprema. ¿Cómo lo hace?
a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, el procedimiento no lo puede iniciar la Corte Suprema. Porque yo, es que me enredé con lo que planteaba el diputado Rincón, pero el gatillo no lo aprieta la Corte Suprema. Exacto, correcto. No, en el sentido, no lo carga, no carga la pistola. Es que hago el símil con el inicio de la acción penal pública, digamos, que después que aprieta el gatillo uno no controla el curso de la bala, porque el proceso... No, está bien, yo creo que habría que, si solamente eliminamos el solo, tiene razón, que haría un procedimiento de remoción por estas causales, donde me parece a mí que ahí puede ser el argumento del presidente de la República o la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros, que lo resuelve la Corte Suprema, pero que sería alternativo a la acusación constitucional, que sea una cosa distinta con juicio político. ¿Ya? Entonces, creo que yo comparto que eliminando el solo se resuelve el problema. O sea, quería solo por... No. Significa que eliminando el solo... Lo que pasa es que el presidente planteó no solo eliminar el solo, significa que lo otro no se eliminaría. No se eliminaría, solo, dejaríamos solo. ¿Por qué? Porque además el presidente de la República, que no puede presentar acusación constitucional, sí va a poder pedir la remoción de un fiscal por negligencia. Manifiesta, ¿me entiendes? Si eliminamos la negligencia manifiesta acá, le estamos impidiendo al presidente de la República iniciar un proceso de remoción por esta causal. Ya, pero estamos claros que entonces la Cámara tendría dos caminos para la misma razón. Dos caminos. La palabra distinta, pero el notable abandono de sus deberes no es sino la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Por lo menos en una de sus expresiones lógicas. En una de sus expresiones tendría dos caminos distintos. El uno que en un caso resuelve el Senado como jurado y en la otra la Cámara, la Corte Suprema. Para que quede para la historia fidedigna de este gran acuerdo establecido eso que usted señala. Así es. No sé. De manso acuerdo ya, porque ya ni siquiera es grande. Ya, la indicación de eliminar solo la suscribimos todos. Por unanimidad. Por unanimidad. El del 89. Sí. ¿Están acuerdo? Esto es lindo ejercicio. Oye, después lo va a ver la asamblea, la asamblea constituyente. Ahí vamos a insistir en los dos tercios. De ahí vamos a ver la autonomía. No, pues estaba poniendo un proyecto para rebajar los quórum. Pero eliminar la ley de conos calificados. Porque todos son de mayoría simple. No, pero la duda está en que se remite. Hay un mecanismo de remoción. Eso dijo Esquella ayer. Exacto. Con la Corte Suprema. Como todos quedamos plop porque dijo 12 de los miembros de esta comisión, todos quedamos plop 12. Para todos los tercios los cambios de la Constitución. Claro, si ahí el proyecto le para rebajar los quórum. Las modificaciones a la Constitución propuesta que trabajaste tú también. El proyecto este dos tercios todo. La totalidad. ¿Estamos rebajando los quórum? Sí, lo están subiendo. No. Vamos, sigamos. Eso hicieron. Ahora me cuadra. Ese tema es de ayer con un rezago increíble a lo que planteó el colega Esquella. Oye, el desorden que hay hoy día. Oye, perdón. Oye, espera. Si me permite, señor Aldunate. A ver, señor Aldunate, por favor, si nos permite seguir con la sesión. Vamos a... Diputado Rincón, voy a proponer entonces que aprobemos por unanimidad una indicación cuyos autores seríamos todos los que concurran a la aprobación. Ya, entonces sometamos a votación la indicación que suscribiría a los que voten favorablemente a la indicación para eliminar solo en el artículo 89. Ya, por si lo, entonces, Rincón, Chaín, Zafirio. Ya. Perfecto. Ya. En votación. Esto hay que aprobarlo, voto confirmado. Si esto me sale, se lee re poco aquí, pero voto confirmado.
conectado. ¿Qué más dice? Si fuera de mayor conocimiento popular el artículo 89 ya habría varios fiscales que estarían pasando por la Suprema. Voto ya. Voto con raya ya hecha. ¿Qué significa eso? Eso. Voto ya utilizado con raya ya hecha. ¿Con lápiz grafito? Marcado. Voto marcado. Y yo estaba mirando de lo que estáis hablando. Voto confirmado, conectado y rayado. Y marcado. Ya, voto. Y el resultado de la votación, secretario, que está tan... Resultado de la votación. Si hubo una prueba indicación. La indicación está aprobada por 7 votos a favor. Aprobada la indicación. Yo creo en la autonomía, ministro. ¿Quién no votó? Y los magistrados... Diputado Monker no. ¿Sabemos quién tiene miedo que le pinche el teléfono? El diputado Monker no está, así que... Sí, porque yo quería proponer que sacaran Sí, vota. miembros de... Espérate, no votó la diputada Coloma Estaría ahí ni la diputada Turner. No tienen nada que hacer ahí, porque no vayamos a pasar. Está correcto. Está correcto. No está. Ni Turner ni Coloma. De Corte Suprema. No, ahí no. Él no se preocupa de eso, sí, igual, o menor rango. Yo como me siento al lado de él, sé que el temor principal es que le pinche Oye, los Leo, WhatsApp. si no tiene argumento Ya. porque el otro tiene más. Tengo temor, tengo convicción. Lo que Esto estoy en la diciendo. sala No, pero tengo no temor. un problema, porque el menso acuerdo... Oye. Sí. Hugo no habría estado de acuerdo, porque yo Sí. estaba rescatando... Por supuesto, para observación de la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. Antes de terminar el aspecto de las causales de acusación constitucional, hay una Secretaría da cuenta de lo siguiente. En las causales de los ministros de Estado, en el aspecto de los delitos, no infracción a la Constitución, sino que de los delitos se dispone traición, malversación de fondos públicos, concusión y soborno. Sí. En buena cuenta, concusión y soborno son el anverso y reverso de una misma moneda. En cambio, en el caso de los delegados presidenciales regionales, los provinciales y aquellos de los territorios especiales, el soborno no quedó incluido. Entonces tengo traición, concusión, malversación de caudales públicos. Y el soborno no está. Entonces, no es claro por qué si se solicita, pero no si se otorga. Quizás sea una oportunidad para aclarar el punto, ya sea quitándolo o agregándolo. Debe ser cohecho, claro. A ver, ¿sería reemplazar concusión por cohecho? Dice soborno por cohecho. No, si el soborno no está. Concusión o soborno. ¿Y soborno? Enrique, ¿qué opinas tú? Lo que pasa es que eso es una figura que se arrastra de la esfera constitucional hacia... Incluso venía de la entiendo yo, de la constitución del... Pero que la palabra siéntese... Te lo he dicho hace rato, ocupa el micrófono. Trata de ser... Empieza en el siglo XXI, sí. Yo me tengo que ir. ¿Y dos autores no? No, sí. Acá yo no. Hay opiniones autorizadas para estos temas. Sí. La pregunta es si conviene o se justifica de cierta manera sostener eventualmente causales que sean configuradoras de un delito como para justificar, en este caso, la mantención o el supuesto de esta causal. Ahora, el tema es que la nomenclatura que ha utilizado la Constitución históricamente quizás no se viene un poco a las fórmulas que deberían tener, digamos, a nivel de lo que son las tipificaciones existentes. Y en esa misma línea, obviamente, los delitos funcionarios ya desde el año 99 arrastran una serie de modificaciones que son bien relevantes. Entonces, si la lógica apunta a que ciertos delitos funcionarios que podrían ser los considerados de la mayor gravedad, como puede ser el peculado a través de la malversación, eventualmente ciertas conductas defraudatorias, eventualmente, digamos, las conductas que afectan la imparcialidad en el ejercicio de la administración pública, como son las figuras que están los cohechos agravados, el cohecho, digamos, en su figura simple, o eventualmente el cohecho del particular, en estricto rigor y que ordinariamente se conoce como soborno, quizás la fórmula para mejor aprender esta causal debería ser utilizar la figura del cohecho. Porque eso abarca todas esas modalidades, no solo las modalidades que eventualmente puede ser en su dimensión
tanto del funcionario público, el cohecho del funcionario público en su modalidad simple, agravada, como también la modalidad del cohecho del particular, que ahora con esta reforma que están a punto de aprobar ustedes también va a tener una hipótesis agravada, y eventualmente todas las hipótesis de cohecho también de funcionario público internacional. Entonces, digamos, quizás la figura más adecuada para unificar ese criterio debería ser el cohecho, hacer referencia al cohecho, ¿ah? Si es que esa fuera la ponderación que ustedes quieren hacer en la materia. Y de esa manera obviar una discusión constitucional que también ha existido acerca de esa nomenclatura que optó en su momento el constituyente. ¿Ya? Eso sería. Y un paréntesis, señor presidente, es que nos consultaron anteriormente por el tema de los quórum. Yo hago presente que en la propuesta que suscribió el diputado Cerón y el diputado Andrade y el diputado Chilín, conforme en general lo que uno ve en los quórums de reforma del derecho comparado, efectivamente son 2/3. La diferencia es que este texto tiene una diferencia, es bastante más avanzada en este punto, porque de no lograrse el quórum de aprobación de reforma en las 2/3 partes, se habilita automáticamente un mecanismo en esta propuesta, que es con el solo hecho que haya una mayoría que abogue por una reforma, automáticamente habilita un proceso de referendo. Y en ese proceso de referendo, obviamente, las personas, el pueblo, puede decidir si hay reforma constitucional o no hay reforma constitucional. Ese es el matiz, digamos, que tiene la propuesta. Sí, usted dice que... A ver, entonces ofrece la palabra sobre lo que ha planteado el profesor Ardunate. Entonces, según el profesor Ardunate, debería ser solamente el cohecho. Sí, presidente. En vez de concusión, solamente, ¿no? Cambiarlo en la B y agregarlo en la E. Claro, sacarlo de la B y agregarlo en la letra E. Ese es la palabra. Diputado Rincón tiene la palabra. Sobre la base de la alerta que nos hace la Secretaría, yo creo que el colega y asesor Ardunate ha despejado el punto y por lo tanto deberíamos aprobarlo por unanimidad. En concreto debiera la lógica ser reemplazar la palabra concusión por la palabra cohecho cada vez que aparece. Además, un mandato a la Secretaría para todo el gran acuerdo. Para todo el gran acuerdo. Sí, entonces, ¿estaríamos de acuerdo todos? Sí. Sería unánime. Y sacar soborno en la B. Está comprendido. Sacar soborno. Se dejaría solamente por concusión en todas las partes en que se hable de cohecho, ¿no es cierto? Solamente concusión. No. Reemplazar la palabra concusión por la palabra cohecho cada vez que aparece. Claro, cada vez que aparezca concusión se pondría cohecho solamente. Claro, ¿de acuerdo? Y en la letra B eliminar la palabra soborno. Así fue la comisión. Ya, ¿estaríamos de acuerdo o no? Eliminar soborno, la letra B, en todas partes donde aparezca concusión, reemplazarlo por cohecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿De acuerdo? Sí. ¿Votamos o no? No. Ya, se aprueba por unanimidad. Muy bien. Hay que diputar en contra. Bueno, puede echar. ¿Cómo se llama el secretario ahora? Presidente. Hemos avanzado harto, Deberíamos trasladarnos a la página 17 del comparado. No tenemos las causales de reemplazo. El 60, Página 18. 18 del comparado. Sí. Presidente, espérate. Esto es, continuamos. Corresponde entonces. analizar el numeral 14 de la moción, Ya. que en su texto dice para incorporar en el artículo 61 el siguiente inciso quinto. Lo dispuesto a los incisos segundo y siguiente no será aplicable tratándose de los delitos de injuria y calumnia. El diputado Gutiérrez presentó una indicación Preliminar número 14. No corresponde a las indicaciones para suprimir, para eso se vota en 18. página 18 del comparado. Y el artículo 61, a ver qué es lo que dice en esa parte. Es A propósito del fuero. El fuero parlamentario. A ver, segundo, ningún diputado, léalo por favor, señor secretario, Voy a leer el artículo. lo que estamos, diríamos, Artículo cambiando. 61 dice lo siguiente. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso,
puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del tribunal de alzada respectivo con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. O sea, lo que está diciendo acá es que no sea aplicable en el tema de desafuero. El desafuero, por el delito de injuria y calumnia, en inciso segundo. A ver, entonces estamos hablando en relación al tema del desafuero. En todo caso no será aplicable en el tema de delito de injuria y calumnia. Y siguiente, no serán aplicables tratándose de delito de injuria y calumnia. Eso es lo que está diciendo. Ofrezco la palabra, sí. O sea, sí puede ser por injuria y calumnia, al revés. No, pues. Justo llegó Pablo para explicar. Sí, pues. No será aplicable tratándose de delito de injuria con los impuestos del inciso segundo. Diputado Zafirio. No, solo una observación, presidente, es que la mayoría de las peticiones de desafuero son por este delito. Claro, tiene razón. Y por ello es que yo entiendo que lo que se busca es salvaguardar la libertad del parlamentario de poder expresarse sin estar con la espada de Pericles, perdón, de Damocles. Fue a propósito, de ser sometido a un proceso de desafuero y un juicio por injuria o calumnia. No le encuentro mucho sentido. A la indicación me refiero. Diputado Esquella. Presidente, en este caso hay que distinguir lo que es la inviolabilidad de lo que es el fuero. La inviolabilidad, y tenemos avances por escrito, digamos, de lo que dice el texto constitucional, se refieren específicamente, pese a que la Constitución no lo dice, a los delitos de injuria y calumnia, a ese tipo, digamos, de ilícitos. Y por supuesto que se acotan al trabajo que se da en comisión precisamente o en la sala, sea del Senado, sea de la Cámara de Diputados. En el caso del fuero, que la razón de existencia es precisamente el evitar de que se entorpezca o se alteren los quórum de una manera externa. Es decir, yo dejo fuera de juego y trato de ganar electoralmente, no electoralmente, sino que en términos, digamos, de resultados al interior de un proceso legislativo, bajando los quórum y dejando fuera a un parlamentario. Nosotros creemos, por lo menos esto fue bien discutido cuando nos sentamos a conversar de esta materia, creemos que en el caso de la injuria y la calumnia, existiendo la inviolabilidad que protege y resguarda el que se expresen de la manera más libre posible en el debate legislativo los parlamentarios, no corresponde darle esa protección en lo que se refiere, digamos, al hacer política afuera de las esferas de tramitación legislativa. ¿Por qué? Porque usted tiene por un lado que el clima político en gran medida se ve entorpecido y se ve afectado por declaraciones que muchas veces están basadas en injurias y en calumnias, y al final del día el parlamentario está haciendo abuso del fuero que de alguna manera, digamos, lo protege. Yo creo que esa protección se tiene que dar con otro tipo de delitos, entre comillas, con otro tipo de acusaciones, con otro tipo de... pero no así con los delitos de opinión, si es que lo quiere llamar así. Eso fue lo que se puso sobre la mesa. Había dudas, dijimos, presentémoslo igual para ver qué es lo que opina el resto de la comisión, pero básicamente lo que se tuvo en mente es eso, muy de la mano con argumentos que salieron en ese momento, meses atrás, que hablaban de eliminar por completo el fuero de los parlamentarios, que es otra cosa también discutible. Gracias. Yo concuerdo plenamente con lo que hizo el diputado Arturo Esquella. Yo creo que es más razonable el tema de la inviolabilidad en todo su sentido
y lo más amplio posible tiene que ser dentro de lo que es el desempeño de sus cargos, diríamos, las sesiones de sala o comisión. Y todo el tema de la formación de causa no puede estar excluido el tema de la injuria o calumnia, diríamos. Debe quedar también incluido. Y de ese punto de vista yo creo que es más que razonable, sino que seguimos en el criterio de esa postura de proteger cada vez más a los parlamentarios en lo que digan fuera del hemiciclo. Yo creo que eso no es lógico. Lo estamos protegiendo sobre la base de evitar. Lo que estamos haciendo es protegiendo al parlamentario sobre la base de evitar que por una vía tanto subrepticia se utilice el mecanismo del desafuero como una forma de inhabilitarlo. Así que tú tienes razón de lo que se trata desde eso. Perdón. Usted, profesor Aldunate, quería decir algo, parece. A ver, asiento, ¿sí? Es que yo entiendo, señor presidente, que el problema, el trasfondo que está acá es el efecto que conlleva el desafuero, que es la suspensión en el cargo. Y ese es otro problema, es de la naturaleza cautelar que tiene, digamos, el solo hecho de la aclaración que da lugar a formación de causa. Y lo que trae aparejado para el parlamentario, en efectos prácticos, pierden asignaciones, o sea, los equipos de trabajo del parlamentario se ven afectados y todo lo demás. Entonces yo creo que en general lo definitivo, lo decisivo en ese inciso de la Constitución está, y eso lo ha declarado el Tribunal Constitucional también en una sentencia a propósito del desafuero del diputado Sabac, que se rechazó, cuando conoció, digamos, los votos concurrentes que hay al voto de mayoría, precisamente desarrollan muy bien la naturaleza del fuero parlamentario, precisamente proteger al parlamentario de acusaciones que carecen de fundamento suficiente y que trae aparejada esta consecuencia tan grave. Si ese es el tema que está en el fondo. Entonces, la sola exclusión de los delitos contra el honor, que no porque sean delitos de acción privada no son menos importantes, si el honor, digamos, como bien jurídico, tiene una tradición de antigua data y que en definitiva yo no creo que pierda relevancia desde el punto de vista del código. Lo que pasa es que ahí hay procedimiento y una decisión del legislador derechamente que quien se sienta afectado por esta clase de delito sostiene su acusación. Entonces, de acuerdo a esta reforma, va a bastar en definitiva la presentación de una querella, la iniciación de un proceso para que el parlamentario no tenga que pasar por este trámite. Pero yo veo que, y se observa, claro, pero el problema no es pero es que eventualmente puede haber una acusación por un delito de menor entidad, que no sea de acción privada, y también lo vamos a exponer al efecto colateral que es la suspensión. Si yo creo que el punto radica, o eventualmente toda análisis de reforma como están haciendo ustedes ahora, yo creo que va más que nada por los efectos que conlleva el desafuero. Yo creo que eso es lo relevante que debe ser objeto de discusión, más que separación de este delito sí, este delito no, porque en general el estándar de la jurisprudencia en el último tiempo, digamos, ha sido mucho más exigente para satisfacer este requisito. No ha sido una cosa de un mero trámite, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? En términos generales, no es que basta con que se presente esto y vamos a generar el desafuero y en definitiva va a generarse este efecto para el parlamentario, que es la suspensión. Si yo creo que el tema de fondo acá es si parece razonable que la Constitución mantenga una medida cautelar como la que allí tiene, que es suspender al parlamentario. Yo creo que, por regla general, yo creo que por ahí debería ser el objeto de análisis más profundo, más que distinguir entre distintos tipos de delitos. Yo, por ejemplo, podría decir, mire, no, resulta que el parlamentario entró a mi oficina y se llevó mi lápiz que está evaluado en 12.000 pesos, digamos. ¿Ah? Claro, es un delito de acción pública, probablemente yo tengo derecho a presentar la querella o hacer la denuncia del caso, y eso podría también ser objeto. El punto es, por la insignificancia que tiene ese hecho, también justifica una medida como la suspensión en el ejercicio del cargo. Eso es lo que les quiero decir. Hay un desenfoque total entre el efecto que tiene el desafuero, lo que conlleva para la función parlamentaria versus el nivel de imputación. Un delito de injuria y calumnia quizás puede ser mucho más intenso para el honor de una persona que eventualmente que le roben la lapicera que cuesta 12 lucas. ¿Me entiende? Entonces, el problema es otro. Profesor, el diputado Esquella. Profesor, es que yo le veo un doble efecto positivo, según lo dicho, porque acá se evita el que una persona se refugie con fuero, un parlamentario se refugie en el fuero para injuriar, digamos, calumniar a otras personas en los medios de comunicación, aprovechándose también de su condición o de acceso a los mismos. Y por otro lado, se evita el efecto de la suspensión en el cargo con todo lo que ello conlleva, porque acá, aunque hubiera una condena, la persona sigue siendo parlamentario
y no va a haber perdido en ningún momento la categoría, ni el voto, ni nada, digamos. Entonces, es un doble efecto positivo. ¿Por qué respecto de estos delitos y no de otros? Para no entrar, digamos, a hacer equilibrios o consideraciones de ese tipo. Porque precisamente está la figura de la inviolabilidad. O sea, acá tiene un rol en la inviolabilidad, que es darle la libertad total a las personas para que se puedan expresar sin tener que estar midiendo las consecuencias, más allá de las consecuencias obvias en una comisión de ética, por los dichos en el debate legislativo. Yo creo que es razonable, yo creo que nos da un segundo efecto positivo, que es que quienes tienen acceso por el cargo que tienen a los medios de comunicación traten de tener especial cuidado en cómo se refieren al resto de las personas. No es necesariamente lo que estaba en la naturaleza propia de la figura, pero sí es una externalidad que en este caso yo lo veo como positivo. Diputado Rincón tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que yo concuerdo con la propuesta que nos hace el diputado Hugo Gutiérrez, así que la voy a votar favorablemente. Yo creo que el colega... ¿Ah? No. El diputado Gutiérrez... Que no se aplique. Que no se aplique, para eliminar el numeral 14 que establece... Bueno, entonces voy a votar a favor del numeral 14 en contra del diputado Gutiérrez, por tanto, para ser más preciso. Porque lo que está en juego, en definitiva, lo que se está discutiendo es que lo dispuesto en los incisos anteriores no es aplicable tratándose de injuria o calumnia. Ese es el tema. No es aplicable, ¿ya? Y yo creo que el resumen que hace el colega Esquella es adecuado, es bastante adecuado, ¿ya? Porque además en ninguna parte de la Constitución, en ninguna parte, consideró consecuencias para los asesores. Esa es, permítanme la palabra, una torpeza del funcionamiento de esta corporación y de sus entidades nuevas de asesoría o cualquier nombre que se les quiere, incluido el Consejo de, ¿cómo se llama de asignaciones? ¿Qué tiene que ver un trabajador, aunque se rija por el artículo 3A o no sé cuánto especial que hay, ¿ya?, que en el fondo está sujeto a las normas en general del Código del Trabajo, con esta particularidad que nosotros hemos creado, con el desafuero por el delito que sea, colega? Porque la Constitución, cuando habla de suspendido de su cargo, ¿ya?, que genera solo una consecuencia para el parlamentario, ¿ya? Son estas corporaciones las que han ampliado de facto prácticamente o por vía administrativa interna las consecuencias al personal, a los asesores, a los contratados permanentemente, sea por asesoría externa o en el régimen que sea, que no tienen nada que ver ni pueden tenerlo, porque además en el caso de la responsabilidad penal todos sabemos que es personalísima, de algo que además tendrá que determinarse en un proceso. El desafuero no lo determina, abre causa, ¿ya? Entonces eso hace mucho más gravosas las consecuencias del desafuero, pero no por el ámbito constitucional, que bien refiere el colega Aldunate. El ámbito constitucional en su consecuencia es para el diputado, para el senador, alterando quórum y todo lo que se quiera, ¿ya? Incluso por delitos que no tienen mayor pena aflictiva que ¿cuánto? 61 días de pena remitida, que sería una injuria o calumnia. La suspensión en sí pasa a ser mucho más gravosa y pasa por sobre la sanción penal que el propio legislador le ha asignado, entonces es un contrasentido entero, ¿ya? Pero además por este procedimiento interno en las corporaciones, con consecuencias para personas que no tienen nada que ver en esto y no pueden tenerlo, Sí, claro. Aunque no te concedieran el desafuero, el proceso mismo ya fue más gravoso que una eventual sanción por injuria. Exactamente. Ya es sanción. Exactamente. El solo hecho del desafuero ya es una sanción, en términos de publicidad e incluso en términos de consecuencia y respecto a los terceros y respecto al propio legislador, que puede ser después totalmente eximido por la justicia penal en su investigación, si la imputación no determina nada. Entonces, siendo la mayor cantidad de desafuero, y creo que debe ser, pero abismante, por injuria o calumnia, delitos de opinión, ¿ya?, evidentemente que hay que mantenerlo. La propuesta debe mantenerse, ¿ya?
La moción, que entiendo era parte de un gran acuerdo que nuestro colega no siempre ha suscrito, así que no es tampoco del manso acuerdo, como dice el colega. Entonces, y yo creo que el resumen del colega Esquella es perfecto, ¿ya? Porque también eso inhibe a usar del fuero para, en tu trabajo legislativo propiamente tal, gratuitamente injuriar o calumniar. Pero además de inhibirte, porque te van a poder hacer causa y querella sin pasar por una corte, te genera el que los efectos que dan ni siquiera van a afectar o se van a producir respecto al legislador, ni menos respecto a sus colaboradores. Bueno, yo sí, creo que totalmente. Voy a darle la palabra, perdón, diputado Zefirio, es que el profesor Meri hace rato que me la está pidiendo. Profesor Meri. Micrófono. Ahí. Y del diputado señor Andrade, en mi calidad de observador ocasional de este año. Hay una cosa que a lo mejor me he perdido en este debate porque no lo he seguido, que muchas gracias, que es la siguiente: si el fuero es una protección no a los parlamentarios, sino a la función parlamentaria, ¿cuál es el sentido de fragmentarla, de desprenderse de esa protección respecto de cualquier clase de delito? Y en particular, ¿por qué respecto de las acciones de injurias y calumnias, que espero que en esto me secunde el profesor Aldunate? Si uno estudia la historia del comportamiento jurisprudencial del delito de injurias en Chile, se va a encontrar que la gran mayoría de la jurisprudencia más relevante en materia de injuria y calumnia proviene precisamente del desafuero. ¿Por qué esto no protege al parlamentario? Esto protege la función parlamentaria de eventuales persecuciones que cualquier persona, cualquier partido, incluso desde el gobierno, pudiera ejercerse acciones de esta clase de personas que se entiendan ofendidas en su honor, que legítimos derechos tienen a perseguirlo, pero si esta es un permiso para juzgar. Acordémonos cómo está diseñado esto hasta 1874, 1876, el desafuero lo pronunciaba la Cámara a la que pertenecía el parlamentario, y solo desde entonces, y lo enseña así UNEUS en su constitución ante el Congreso, pasó esta potestad al Poder Judicial. En Argentina esto no existe, y existe el desafuero pronunciado por la Cámara que pertenece, y eso se presta para que sea la mayoría parlamentaria ocasional la que decida si es que el fuero termina o no, lo que hace que se mezclen a menudo consideraciones de oportunidad política con el verdadero examen del mérito de los autos. Aquí, hoy día, la exigencia constitucional habla de haber lugar a la formación de la causa, y eso exige que el tribunal encargado de conocer esto conozca y fundamente con toda precisión cuáles son los elementos, y la más reciente jurisprudencia acerca de esto, y una sentencia de hace 2 o 3 semanas atrás, hace mucho énfasis en esto, en el significado de esta frase que parece enigmática, pero es muy concreta. Haber lugar a formación de causa significa que existan antecedentes de hecho y derecho. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Puede preguntarse cualquier persona en que este Congreso renuncie voluntariamente. No es porque yo entiendo que existe una reclamación general acerca del estado de las cosas y que los privilegios. Esto no es un privilegio. Esto es solamente una protección adicional que la Constitución admite para el correcto desempeño de la función parlamentaria. Desprendernos de esta protección en el caso de los delitos de injuria y calumnia es acelerar la posibilidad del juicio, como decía el señor Aldunate recién, es posibilitar que 2 o 3 condenas signifiquen ya no, porque a lo mejor la primera va a ser una pena insignificante, pero después la consecuencia va a ser mucho más severa, una acumulación. El ejercicio de una función parlamentaria que muchas veces consiste en ejercer opiniones, no solamente cubiertas por la inviolabilidad de salas o comisiones, sino que en ocasiones artículos de opinión, entrevistas, puede significar que la voluntad ciudadana manifestada en las urnas pueda ser alterada por el hecho de acciones emprendidas indiscriminadamente y sin esta protección constitucional. Es una pregunta que quisiera que se tuviera presente en el momento de resolver y sin ánimo de ponerle pelo a la sopa. Diputado Rincón y después el diputado Esquella, y yo creo que después estaríamos en condiciones de votar. Yo creo que lo ha hecho, le ha puesto harto pelo a la sopa, pero va en la línea de poder argumentar adecuadamente sobre el particular. Gracias. Yo creo que el sentido es el que usted señala,
pero no es el que termina ocurriendo en la práctica. Porque por el solo desafuero el parlamentario queda prácticamente condenado ante la opinión pública. Y además suspendido, que es peor todavía. Entonces, yo me allanaría a mantener esto si la consecuencia no fuera la suspensión en el cargo. Que quede a disposición del juez competente, que se abre causa, como dice la Constitución, pero no que quede suspendido el cargo. Porque además estamos hablando de quedar suspendido en el cargo por opinar, por hablar. No estamos señalando que esto aplica a, no sé, a un homicidio o a cualquier tipo de delito, ¿ya? Sino simplemente a opinar. Entonces, aquí hay dos alternativas. O derechamente, en este caso, no queda suspendido el cargo, o derechamente esto se elimina. Mire, no me gusta traer casos personales a colación, pero yo lo voy a hacer porque yo fui desaforado, pues. Y no es lo mismo hablar del desafuero que ser parte de un juicio de desafuero. Tuve la suerte de que se inició al término de mi mandato. Y por lo tanto, cuando esta Cámara se notifica, yo ya no era parlamentario. Pero producto de eso, yo fui procesado. En el antiguo sistema, cuando tenía que ir a tocar el piano, bien agradable esto, ¿no es cierto? Debo haber estado 5 o 6 años sometido a proceso, con orden de arraigo. ¿Ya? Si yo hubiera sido parlamentario, nada hubiera cambiado, porque el desafuero prosperó, pues. Prosperó. De hecho, la resolución se dicta siendo yo parlamentario. Por lo tanto, desafuero habría habido igual si yo hubiera seguido siendo parlamentario. Pero automáticamente no habría estado en sala y no habría habido voto. No existía en esa época estas disposiciones perniciosas, erradas y torpes, a mi juicio, de los órganos internos que hacen afectación a los propios funcionarios. Así que eso no habría estado en juego. Pero sí la votación, el quórum y obviamente la presencia. A lo mejor por ser parlamentario no hubiera durado el proceso 6 años, pero dificulto que hubiera durado menos de 2. Y lo estoy reduciendo harto. Sistema antiguo, además, penal, inquisitivo, acusatorio. Entonces, yo creo que en el delito de injuria o calumnia, y en mi opinión personal, no tiene ningún sentido. Va a ser más cauteloso aquel que habla, y créanme que muchos parlamentarios o parlamentarias, ya que gusta mucho esta expresión de género, no son cautelosos al hablar, incluso respecto de colegas, y sin saber, o sea, ni siquiera tienen una cortesía de colega, ¿ya? Y a la vez de hacerlo más cauteloso, evidentemente que no podría ser usado para alterar quórum, para generar efectos políticos nocivos. ¿Por qué? Porque tendría que ir por la vía simplemente de la querella y los tribunales comunes y corrientes. Y bueno, y si es un injuriador contumaz, recurrente y obsesivo, bueno, está bien que lo sancionen. Pues. Si llega a la convicción un tercero ajeno a la práctica política y a la disputa propia nuestra. Entonces yo refrendo, creo sí que aporta en términos de la argumentación de por qué sí, ¿ya? Lo que dice el colega Meri, ¿ya? Porque ese espíritu que él señala es el que debiera ser, pero no es el que ocurre en la práctica por la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que hoy día está en juego, incluso antes, pero basta ver, no lo voy a referir, pero basta ver lo que pasó con la votación de ayer y lo que se informó públicamente. Gracias, diputado Rincón. Diputado Esquella. Ya, profesora, vamos a votar. Profesora Aldunate, ¿usted quería algo muy breve antes de votar? Yo solo No, lo que pasa es que acá hay dos cuestiones que son, creo yo, completamente distintas. Por una parte, uno, el juicio que puede tener respecto de lo que es la protección que deben tener los delitos contra el honor. Por regla general, el parlamentario, por su opinión en sala de comisión, está exento de responsabilidad penal. Eso es la inviolabilidad. Segundo nivel de análisis, por la actividad política siempre está permeable a este tipo de situaciones. Pues, y ahí está la metáfora esta de la sátira que le hicieron a Washington, en que dice una caricatura que conducían un burro al Capitolio. Y la imagen era un burro llevando a Washington arriba. Entonces ese fue el gran debate que tuvo la sentencia de la Corte Suprema Norteamericana a propósito de las publicaciones de Larry Flynt. Entonces se decía, bueno, en fin, ¿de qué estamos hablando acá? Es decir, ¿el parlamentario puede exceder esos límites o no? Creo que por la naturaleza de la función sí. Y por eso creo que el desafuero tiene que ocupar como ser un mecanismo de contención para ese tipo de cuestiones. Si la actividad política no está exenta de apasionamiento y ese tipo de otro tipo de niveles de situaciones que pueden darse.
Entonces, en esa línea yo concuerdo con Héctor cuando plantea que no se puede fragmentar la institucionalidad del desafuero. O existe o no existe. Pero no existe a medias tintas. Para estos delitos sí, para estos delitos no. En ese nivel de análisis creo que el desafuero, digamos, cumple una función. Hasta el día de hoy sigue cumpliendo una función porque no todas las solicitudes de desafuero que se piden se otorgan. Primera cuestión. Segundo, que en relación al efecto del desafuero, el problema, por eso digo que es otro. El problema, los autores de esta moción apuntan bien en el sentido que quieren evitar un efecto que se entiende que es pernicioso y excesivo. Y por eso digo que la revisión del asunto, más que la distinción entre qué delitos corresponde aplicar el desafuero, la solución es resolver si esta suspensión, que se detalle en una línea adicional, va a implicar esto, o llega hasta esto. Pero más allá que eso no, porque el espectáculo usted también lo va a tener con el juicio de injuria y calumnia. Eso se lo doy por firmado. Y yo entiendo también que una sentencia de desafuero, así como una formalización, se lee en código de culpabilidad, lo que no es así. Pero ese es un problema que excede un poco la labor de esta reforma constitucional, porque eso... Muy pocos recuerdo yo. Son casi ninguno. El problema es que también en el otro escenario usted lo van a tener semana por medio, con querella por medio de los tribunales de garantía. Y eso también es otro problema que esto no soluciona. El problema es que desde que hay un procedimiento, el mérito de eso va a pasar ¿cuánto? Pero, colega, una interrupción, ¿me permite? Pero entonces no se soluciona eliminando o estableciendo que esto no aplica, la suspensión no aplica para este caso. Abordando de lleno, conjugando en lo que dice el colega Meri con lo que señala el colega Aldunate y yendo al inciso final, que dice que queda suspendido. No quedará suspendido su cargo en el caso de los delitos de injuria y de calumnia, pues. Si eso es lo más recurrente, si eso es lo más fácil de impetrar, de levantar, de usar por cualquiera, si esto vale para todos, por si esto es parejo. Bueno, entonces, ¿por qué no eliminamos precisamente la consecuencia que creemos que es nociva en el caso de injuria y calumnia? En el caso de injuria y calumnia no queda suspendido su cargo, pues. Pero hay desafuero, hay desafuero. Hay inicio de causa, hay inicio de causa. ¿Queda sujeto al juez competente? Queda sujeto al juez competente. Tiene mucho que ver con el tema de la suspensión en el ejercicio del cargo. Y yo creo que ahí tendría que uno, tal como dice el profesor Aldunate, quizás abocarse más en el tema de la excepción, ¿sí? No, yo estoy de acuerdo, me hace sentido, pero a mí me gusta la externalidad de que el parlamentario que tiene acceso a los medios de comunicación se cuide. Y eso creo que va a contribuir a mejorar el clima político y con justa razón. Creo. No sé si es que la práctica terminará siendo así. Pero por lo menos los incentivos están dados. Si es que una persona va a estar expuesta a que se querellen más fácil que hoy día, porque hoy día no solo están una eventual querellante, no únicamente tiene que tener a la vista el mérito de la injuria, sino que además tiene que tener en cuenta que tiene que tirarse sobre el hombro un juicio de desafuero, con los recursos económicos que ello implica, en fin, o sea, hay un tema no menor. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, o sea, no solo con que se corrige un efecto nocivo, que era el que muy bien describió el diputado Rincón, sino que además esta, llamémosla externalidad positiva de mejorar el clima político o contribuir a ello, también lo veo como un valor. ¿Estamos en condiciones de votar? ¿Ustedes creen? Bien. ¿Tenemos que votar la indicación primero? Sí, la indicación del diputado Hugo Gutiérrez. La indicación del diputado Hugo Gutiérrez. Estas que son de suprimir... Exactamente, presidente, las indicaciones que suprimen un numeral no se consideran como indicaciones porque generan problemas en la sala con la renovación. Es votar en contra. Lo que corresponde para el diputado que la presenta es votar en contra del numeral original del proyecto. Perfecto. Entonces, vemos el numeral 14 entonces. Votamos entonces el numeral 14 de la moción. Siguiente no será aplicable. Exacto. Por lo tanto, no será aplicable. No, pues sigue siendo diputado, salvo que pierda un requisito de ejecución, que no es el caso. Muy bien. Estamos claros. Se vota la secretaría. ¿Se vota el numeral 14, secretario? Sí. Lo que agrega al inciso segundo. Al inciso segundo. Se vota el numeral 14 que incorpora en el artículo 61 el inciso quinto. El inciso quinto, claro. El inciso segundo y siguiente no será aplicable. Perfecto. Bien. A favor. En votación. Está activado el sistema. Estamos votando. ¿Hay unanimidad? ¿Hay unanimidad o no? No.
Está muy disco lo de Leo hoy día. Vamos a pedir reemplazo en tu bancada. Está rompiendo el ¿Han emitido todo su voto? todo su voto. Yo, voto confirmado es. Sí, exacto. Pero es que a veces no te está ya una máquina. No es problema tuyo. No es problema tuyo. No, Está aprobado por 6 No, votos. el Leo definitivamente ha roto. Leo, ¿qué certeza da? Aprobado. ¿Qué certeza da? la certeza. Aprobado. Bueno, Solo 4 minutos. nos quedan solamente 4 minutos. Yo creo que podríamos entonces suspenderla o dar por terminada mejor la sesión por hoy día. ¿Les parece? Bueno, sea por terminada la sesión.